En este vídeo, vamos a compartir 10 hechos impresionantes sobre el nuevo Papa León XIV. Con una trayectoria de fe, servicio y dedicación a la Iglesia, Robert Francis Prevost trae consigo una historia rica y fascinante que muchos quizás aún no conocen. Fue elegido para liderar la Iglesia Católica en un momento crucial, y su misión promete ser una verdadera transformación. Para fortalecer nuestra fe y oración por este nuevo pontífice, escribe en los comentarios: Señor, ilumina al Papa León XIV en su camino de liderazgo y servicio a tu Iglesia. Una simple oración que refleja nuestra confianza en su papel como guía espiritual para el mundo. Ahora, vamos a explorar esos 10 hechos que muestran por qué el Papa León XIV puede ser una figura histórica para la Iglesia Católica. Poca gente lo imagina, pero hay algo profundamente espiritual en abrazar una nueva nación como propia. Robert Francis Prevost nació en Chicago, el corazón palpitante de Estados Unidos, pero su corazón no se quedó atrapado dentro de las fronteras de su país natal. Eligió naturalizarse ciudadano peruano, y no fue por vanidad ni por conveniencia política, sino por amor. Amor verdadero, devocional, como el que encontramos en los testimonios de fe más marcantes de la historia del cristianismo. No todos los días vemos a alguien hacer esto. Y cuando alguien lo hace, es señal de que la misión que lleva en el pecho va más allá de los mapas. Esta lección ya nos dice mucho sobre quién es un hombre que entendió el Evangelio no como teoría, sino como entrega. Cuando un misionero cambia su nacionalidad por identificarse con el pueblo que sirve, hay algo más allí que empatía. Hay un llamado, una convicción que brota de la oración y de una espiritualidad profunda. No se trata solo de vivir en otro país, es convertirse en parte del dolor, la alegría, el idioma, la comida, las calles, la cultura. Es un gesto que resuena con los ejemplos de Jesucristo, que descendió hasta nosotros y se hizo uno entre los suyos. Esta actitud tiene el poder de evangelizar más que 1000 sermones. Muchos jóvenes cristianos sueñan con servir, pero pocos entienden que servir es, ante todo, pertenecer. Él perteneció. Se mezcló. Fue iglesia viva, carne de la carne de ese pueblo. Y lo más hermoso de todo esto es que nunca usó este gesto como autopromoción. La fe que movió esa elección no necesitaba titulares. Su corazón encontró descanso en esa tierra, no para recibir, sino para dar tiempo, Biblia, alabanza, trabajo, oración. Cuando alguien se compromete hasta ese punto, la religión deja de ser un sello y se convierte en vida encarnada. Y, entre nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tanto? ¿Cuántos estamos listos para renunciar a privilegios y títulos por amor? Ahí es donde el devocional diario gana cuerpo y sangre. Y, como veremos más adelante, él no se detuvo ahí. Servir en paz ya es un desafío. Pero servir en el caos, en medio de la guerra y la pobreza extrema, es cosa de quien realmente vive la espiritualidad en lo más profundo del alma. En los años 80, Perú enfrentaba una de las fases más turbulentas de su historia: crisis económicas, violencia armada, hambre, miedo. Y fue justamente allí, en el ojo del huracán, donde Robert Prevost decidió quedarse como misionero. No retrocedió. No huyó. Se quedó. Y cuando un hombre de fe elige quedarse donde la mayoría solo piensa en escapar, se convierte en luz en medio de la oscuridad, y eso es el verdadero culto que agrada a Dios. Su vida era un sermón continuo, vivido entre bombardeos y sonrisas desgarradas de esperanza. En ese entonces, ser cristiano de verdad exigía más que palabras bonitas, exigía valentía para amar. La iglesia era, muchas veces, el único lugar de refugio. Y allí estaba él, con la Biblia en mano y el corazón abierto, enfrentando el sufrimiento de familias que no tenían qué comer. Imagina ofrecer un culto en un pueblo donde la electricidad se corta por ataques. O tratar de explicar el Evangelio a un niño que perdió a sus padres. Ahí es cuando la alabanza se convierte en lágrimas y la oración en escudo. Este tipo de experiencia marca para siempre. Y es de eso de lo que debemos recordar en nuestros devocionales: fe sin entrega no pasa de ser palabras vacías. Y a pesar de todo eso, él no dejaba que la misión se convirtiera en martirio.
Usaba el humor, la amabilidad y la presencia constante como forma de sanación. La gente veía en él más que un sacerdote, veían un amigo. Los jóvenes cristianos aprendían del que seguir a Jesucristo era más que rezar, era estar presente. ¿Y sabes qué más? Muchos de los que él evangelizó en esa época hoy son líderes en sus comunidades. Eso sí es multiplicación, eso es fruto que permanece. Y él hacía todo esto sin jamás alardear. Como veremos a continuación, la clave también estaba en la forma en que se comunicaba. En un mundo donde mucha gente ni siquiera escucha al otro, él decidió escuchar en 6 idiomas diferentes. Inglés, español, italiano, francés, portugués, latín e incluso quechua, un idioma indígena ancestral. Esto no es solo un talento académico, es una prueba de sensibilidad espiritual. Dominar idiomas no sirve solo para traducir palabras, sino para alcanzar corazones. Y cuando se trata del Evangelio, cada idioma es un puente que conecta la fe con la realidad de las personas. En los cultos, en los sermones, en los estudios bíblicos, él hablaba en el idioma del pueblo, con el acento del alma de ellos. Y eso, amigo, lo cambia todo. La adoración se vuelve más íntima, el testimonio de fe más cercano y la religión más viva. Aprender idiomas, en su caso, era casi un acto devocional. Se aseguraba de profundizar en los idiomas de los lugares por donde pasaba. No para parecer culto, sino para estar disponible. Y esta es una de las mayores lecciones de espiritualidad, volverse accesible, comprensible, cercano. Esto también aplica para quienes evangelizan hoy en las redes sociales. Si no hablas el idioma de quien te escucha, no hay culto que funcione, no hay alabanza que toque. Quien sirve debe adaptarse, no al revés. Jesucristo hacía esto, usaba el vocabulario de los campesinos, de los pescadores, de los pecadores. No exigía un título para salvar. Y fue por eso que, muchas veces, lo llamaban para resolver conflictos dentro de la propia iglesia, porque conseguía hablar con todos, desde los más simples hasta los más eruditos, desde los fieles hasta el clero. Los jóvenes cristianos lo veían como alguien que escuchaba de verdad, y eso generaba identificación. Es por eso que su fe era tan práctica, se comunicaba. Y la comunicación, en este caso, no era solo hablar, era traducir el Evangelio con claridad, compasión y verdad. Y cuando la palabra correcta encuentra el corazón correcto, el cielo se mueve. Y es precisamente por hablar de evangelización que el siguiente aspecto de su vida te sorprenderá aún más. Mucha gente imagina que evangelizar es solo predicar desde el púlpito, pero él entendió que el campo de misión puede ser una cancha de tenis. Sí, siempre fue fanático del deporte, más que eso, lo veía como una oportunidad para conectar con los jóvenes cristianos e incluso con quienes ni siquiera pisaban una iglesia. Imagina la escena, un sacerdote jugando con raqueta en mano, riendo, sudando, y entre un partido y otro, charlando sobre fe, oración, espiritualidad. Eso desarma cualquier prejuicio. Muestra que el cristianismo es, ante todo, una relación viva, que se extiende más allá del altar, invadiendo las esquinas de la vida con ligereza y autenticidad. Sabía que, para alcanzar los corazones, era necesario estar donde están las personas. Y los jóvenes estaban allí, en las canchas, en los clubes, en las calles. El tenis se convertía en punto de partida para conversaciones profundas sobre la Biblia, sobre religión, sobre cómo vivir un devocional que tenga sentido. Hablaba de Jesucristo sin parecer un sermón ambulante. Contaba testimonios de fe en el intervalo de los juegos, e incluso usaba las derrotas deportivas como metáforas de las caídas del alma, y la importancia de levantarse con dignidad. Y mira, tú también puedes hacer eso, usar tus dones, tus pasatiempos, incluso tus redes sociales, como un instrumento de evangelio vivo. Así es como transformaba lo común en extraordinario. El tenis no era solo un pasatiempo, era un territorio sagrado. Una forma de adoración informal, pero profunda. Y eso muestra una verdad que vale oro, la fe necesita encarnarse en nuestro cotidiano, tal como somos. Un culto puede comenzar en una cancha, una alabanza puede nacer de una amistad,
y la Biblia puede ser vivida con un par de tenis puestos. Esa es la belleza del Evangelio. Y si él encontraba a Dios en un juego, espera a ver dónde más llevaba sus raíces. Antes de ser sacerdote, misionero o papa, él fue, y sigue siendo, un apasionado fanático de los Chicago White Sox. Parece un detalle pequeño, pero eso dice mucho sobre fidelidad, memoria afectiva e identidad. El estadio, los partidos, la camiseta del equipo, eran para él recuerdos de la infancia, de la vida antes del llamado, de una época en la que la fe aún se estaba moldeando. A pesar de toda su jornada espiritual, nunca abandonó ese vínculo con sus orígenes. Porque la espiritualidad también es saber de dónde vienes. Es mantener viva la llama de la simplicidad, de lo que nos hace humanos, gente de verdad, con pasiones y afectos. Mientras muchos ocultan o abandonan sus raíces al ascender en la vida, él hizo lo contrario. Hablaba del equipo con brillo en los ojos, como quien comparte un testimonio de fe, aunque fuera solo sobre béisbol. Y mira qué interesante, esa pasión servía como puerta de entrada en muchos lugares. Cuando llegaba a una parroquia o a un culto en otro país, usaba el béisbol como conexión, como conversación inicial, como una forma de evangelizar sin parecer forzado. Así es como se predica con naturalidad, usando la propia historia como puente. Al fin y al cabo, la religión necesita tocar lo cotidiano, y no volverse algo distante, inalcanzable. Además, este amor por el equipo mostraba algo esencial, él era gente como nosotros. Un líder espiritual que sabía reír, celebrar, lamentar derrotas, y que seguía firme en lo que creía, incluso cuando el equipo perdía. Eso, en el fondo, era una metáfora de la propia fe. ¿Cuántas veces la vida no nos da derrotas, incluso cuando oramos, buscamos, ayunamos, participamos en estudios bíblicos? Y, aún así, seguimos creyendo. Él era ese ejemplo. Fiel al equipo, fiel a la iglesia, fiel a su misión. Pero lo más bonito estaba por venir, cómo transformaba todo este carisma en proximidad real con el pueblo. En la tierra donde la fe y la lucha se entrelazan con el sudor del pueblo, él no era visto como alguien distante, inaccesible o revestido de formalidades. Era simplemente el Padre Bob. Un apodo simple, pero cargado de afecto. Allí, en el corazón de Perú, construyó algo que muchos pastores, líderes e incluso teólogos no logran, construyó intimidad con el pueblo. No por la elocuencia de sus sermones ni por la autoridad de su posición en la iglesia, sino por la forma en que vivía. Se sentaba en la acera, comía el mismo arroz con frijoles, escuchaba con atención los dolores y testimonios de fe de cada uno. No hablaba solo sobre el Evangelio, él era el Evangelio en carne viva. Ser llamado Padre Bob era más que un apodo, era un título de confianza. Revelaba la espiritualidad encarnada de quien estaba presente no solo en los cultos, sino en los días difíciles. Entraba en las casas, rezaba con las familias, participaba en los cumpleaños y en las despedidas. Era común verlo caminando por las calles de tierra, charlando con jóvenes cristianos, hablando de Jesucristo como quien habla de un viejo amigo. ¿Y cuántos corazones tocó así, no con discursos complicados sobre la Biblia, sino con gestos tan simples como un abrazo, una mirada firme, una oración sincera? Y lo más curioso es que, aunque subía las escaleras altas dentro de la iglesia, ese Padre Bob nunca dejó de existir. Aún hoy, quienes lo conocen de cerca hablan de él con el mismo tono de cariño. Esto nos enseña algo poderoso: en la fe cristiana, la grandeza no viene de títulos, sino de presencia. Un verdadero devocional no se ve solo en el altar, sino en la manera en que tratas a las personas. Y tal vez, entre tantos nombres y cargos, la forma más noble de ser recordado sea con un apodo cariñoso. Pero, ¿cómo demostraba este Padre Bob su fe en la práctica, más allá de las palabras? Mientras que muchos líderes prefieren delegar, él se arremangaba las mangas. Literalmente. Padre Bob no solo aprobaba proyectos, estaba en medio de la gente, cargando ladrillos, mezclando cemento, limpiando terrenos. En el norte de Perú, donde la pobreza era evidente y el sufrimiento formaba parte del día a día,
él se convertía en la respuesta visible a las oraciones silenciosas de madres y padres angustiados. Era común verlo llegar con la sotana sucia de polvo y sudor. No porque faltara estructura, sino porque sobraba amor. Y cuando la fe se mezcla con acción concreta, el Evangelio se vuelve irresistible. Eso era más que un gesto, era un sermón predicado con las manos. Esas construcciones no eran solo de concreto. Eran edificios de esperanza, lugares donde los niños finalmente podían estudiar, los jóvenes cristianos podían soñar y las familias encontraban apoyo. Escuelas, centros comunitarios, pequeños puestos de salud, todo nacía de una espiritualidad que creía que la oración y el trabajo van juntos. La oración que no mueve las manos es solo discurso. Y él mostraba esto día tras día. No se trataba de filantropía, sino de adoración en forma de servicio. Era como si cada pala de tierra fuera una ofrenda de alabanza, como en los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento, solo que, esta vez, el sacrificio era el mismo. Es por eso que tantos testimonios de fe aún se cuentan sobre él. Personas que hoy están en la iglesia, que perseveran en el cristianismo, que lideran cultos y predican sermones, muchas de ellas empezaron escuchando las palabras de un hombre con callos en las manos. Y esta vivencia nos enseña algo esencial: no se cambia el mundo con discursos brillantes, sino con gestos consistentes. La fe sin obras, como dice la propia Biblia, está muerta. Y tal vez el mayor estudio bíblico que él ofreció fue esa coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Pero había aún más una sorpresa en la forma en que convertía espacios abandonados en verdaderos refugios de fe. En el corazón de un lugar olvidado, donde el eco de la historia se perdía entre las paredes de un convento en ruinas, surgió la visión de alguien que creía en la renovación, no solo material, sino espiritual. En lugar de rendirse o tirar la toalla, como muchos lo harían, el padre Bob vio allí una oportunidad divina. El convento, abandonado y deteriorado, no era solo un edificio vacío, era un potencial en estado latente. Y su fe fue la clave para dar vida a ese espacio. La Biblia nos enseña que, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré, y él, con sus manos callosas y su espíritu incansable, reunió más que una comunidad, reunió al propio Cristo en el centro de ese trabajo. Transformar ese convento en un centro de vida pastoral no fue solo un proyecto físico, sino una revolución espiritual. La obra no estaba limitada a ladrillos y tejas, atravesaba las fronteras de la adoración, la enseñanza y la acción social. El lugar, antes desolado, se convirtió en un templo de oración, un punto de encuentro de jóvenes cristianos que allí buscaban consuelo, aprendizaje y testimonios de fe. Él sabía que la verdadera transformación de un espacio no viene solo de la reforma material, sino de la inmersión del espíritu. Era más que restaurar paredes, era restaurar almas. Y es justamente esa visión de fe la que nos enseña algo profundo: la verdadera renovación no se da solo en el exterior, sino en el corazón. Muchas veces, sentimos que nuestras propias vidas están en ruinas, con nuestras esperanzas desmoronándose. Sin embargo, Él nos muestra que, con fe y un poco de acción, podemos transformar cualquier situación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Tal vez sea hora de comenzar a restaurar el convento interior que tenemos, ese lugar de fe que, a veces, queda olvidado. Pero, como él sabía, no siempre es fácil lograrlo solo, y las divisiones dentro de la iglesia pueden ser un obstáculo. Si hay algo que destaca en la jornada de un verdadero líder espiritual, es su capacidad de conectar y unir, principalmente en tiempos de división. Y en medio de las tensiones que muchas veces surgen dentro de la iglesia, Padre Bob se convirtió en un puente. Su fluidez en 6 idiomas no era solo una habilidad impresionante, ni era una herramienta de mediación. Cuando grupos con diferentes visiones se encontraban en conflicto, él era la respuesta de Dios. Con su profundo conocimiento de las lenguas, no solo traducía palabras, sino que también traducía sentimientos, experiencias e incluso conflictos culturales, acercando a los hermanos y hermanas en Cristo. Al final de cuentas, lo que hacía no era solo conversar, sino escuchar. La verdadera escucha, como nos enseña la Biblia, es un don divino, y él lo utilizaba para calmar corazones.
Pero no se trataba solo de resolver malentendidos lingüísticos. Cada situación de mediación era también un ejercicio de espiritualidad, en el que el Evangelio se manifestaba en la práctica. Imagina, por ejemplo, cómo usaba su habilidad con el quechua para conectar con los nativos del Perú, que a menudo se veían distantes de la Iglesia y de las prédicas de un sacerdote extranjero. Al hablar el idioma del pueblo, llevaba el mensaje de Cristo a un nivel más profundo, mostrando que la palabra de Dios no tiene fronteras. Y al resolver esos conflictos, no solo hablaba de reconciliación, sino que también vivía la adoración, porque la verdadera paz es fruto de la fe vivida en acción. Esa capacidad de unir, de crear puentes, es algo que todos podemos aprender. En nuestro propio camino cristiano, a veces nos encontramos con desafíos que nos alejan unos de otros, ya sea dentro de la Iglesia o en nuestras relaciones personales. ¿Y si, en lugar de buscar la separación, buscáramos la unión, utilizando los dones que Dios nos dio para resolver las tensiones? Ahora, esto puede parecer complicado, especialmente cuando las divisiones dentro de una comunidad cristiana son profundas. Pero, ¿será que la solución puede estar en la búsqueda de una verdadera comprensión del otro, tal como él lo hacía? La cuestión es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas cuando los obstáculos parecen insuperables? Cuando se trata de grandes líderes espirituales, es fácil imaginar una ascensión rápida, marcada por ambiciones personales y un deseo ardiente de poder. Pero la trayectoria de Padre Bob nos enseña lo contrario: la verdadera grandeza en la fe no viene de cargos o títulos, sino de un testimonio de vida. Él nunca buscó ser reconocido ni buscar posiciones de prestigio dentro de la Iglesia. Al contrario, su promoción espiritual vino de una dedicación silenciosa, de un servicio constante al prójimo y de la pureza de su misión. Como nos enseñó Jesucristo, el último será el primero, y quien se haga servidor de los demás es el mayor en el reino de Dios. Y eso fue lo que hizo con maestría: sirvió, sin jamás esperar ser servido. Este tipo de actitud nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Cuántas veces, dentro de nuestras comunidades cristianas o incluso en nuestra vida personal, buscamos reconocimiento por nuestras acciones? ¿Estamos actuando con el corazón orientado hacia el servicio genuino o por motivos egoístas? Padre Bob nos da una lección práctica de humildad y desapego. No le preocupaban los focos de atención, sino la transformación de las vidas que tocaba, siempre más preocupado por la salvación y por vivir el Evangelio que por cualquier prestigio terrenal. Su nombre quedó marcado no por los cargos que ocupó, sino por el testimonio de su vida. Y es en este punto que podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Qué estamos buscando en nuestro camino cristiano? ¿Qué es lo que realmente importa, el reconocimiento de los demás o la verdadera transformación interior, que solo puede vivirse en la humildad y en el servicio? La historia de Padre Bob nos desafía a mirar nuestras intenciones más profundas y a medir nuestras acciones no por lo que recibimos, sino por el impacto positivo que causamos en las personas que nos rodean. Cuando miramos los caminos de Cristo, vemos que Él también no buscó prestigio. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas, donde las tentaciones del mundo son tan fuertes? ¿Estamos permitiendo que nos guíen el testimonio y no la búsqueda de honra propia? Robert Francis Prevost nació en Estados Unidos y desde joven demostró una profunda vocación religiosa. Su formación académica y espiritual lo llevó al seminario, donde se destacó por su compromiso y celo. Durante su juventud, estudió filosofía y teología, consolidando su base para el sacerdocio. La dedicación al servicio y al estudio de Cristo lo preparó para la misión que tendría más tarde en la Iglesia. Su jornada estuvo marcada por una búsqueda constante de la verdad y del servicio al prójimo. Con el paso de los años, Prevost se convirtió en un sacerdote conocido por su pastoral centrada en acciones concretas y en el cuidado pastoral del pueblo. Su actuación en varias diócesis de América Latina lo acercó a realidades desafiantes y a una iglesia en constante transformación. Esta experiencia lo hizo entender la importancia de la misión evangelizadora, especialmente entre los más necesitados. En cada paso de su jornada, procuró ser un líder cercano, atento a las necesidades espirituales y sociales de su rebaño.
Esta vivencia fortaleció su vocación y su capacidad de guiar comunidades en la fe. Antes de ser nombrado Papa León XIV, Prevost ya se había destacado como un gran organizador y líder dentro de la Iglesia. Su experiencia como obispo y administrador de diócesis complejas lo preparó para enfrentar los desafíos globales de la Iglesia católica. Ya era reconocido por su sabiduría pastoral y por su capacidad de integrar enseñanzas tradicionales con una visión moderna e inclusiva. Su nombramiento como papa no fue una sorpresa para aquellos que lo seguían, pues ya había demostrado un profundo compromiso con la fe y con la misión de la Iglesia. El Papa León XIV cree que la juventud es fundamental para la renovación de la Iglesia católica. Él ve en los jóvenes una energía vibrante y una sed por un propósito más grande, capaces de impulsar cambios significativos. Su pontificado se ha centrado en crear espacios de diálogo para que la juventud se sienta escuchada y valorada. León XIV considera a la juventud como la clave para el futuro de la Iglesia, motivándola a abrazar la fe con autenticidad. Para él, la Iglesia necesita ir hacia los jóvenes, ofreciendo una espiritualidad viva y concreta. Durante su pontificado, León XIV ha tratado de modernizar la forma en que la Iglesia interactúa con los jóvenes. Entiende que los tiempos han cambiado y que la Iglesia debe adaptarse sin perder su esencia. Esto incluye promover eventos, encuentros y redes sociales donde los jóvenes puedan expresar sus dudas y buscar respuestas. El Papa también enfatiza la importancia de ofrecer a los jóvenes oportunidades para involucrarse activamente en la misión evangelizadora. De esta manera, cree que puede ayudar a la Iglesia a renovarse desde sus bases más jóvenes. León XIV ha alentado a los jóvenes a vivir su fe con valentía y audacia, desafiándolos a posicionarse en un mundo cada vez más secularizado. Para él, es esencial que la Iglesia no solo ofrezca un espacio, sino que también actúe como un apoyo en las cuestiones sociales, espirituales y existenciales de los jóvenes. Su visión es que, al incluir a la juventud de manera significativa, la Iglesia no solo sobrevive, sino que crece. Está convencido de que, con los jóvenes como aliados, la Iglesia será capaz de enfrentar los desafíos del futuro con renovado vigor y esperanza. La espiritualidad del Papa León XIV está profundamente arraigada en el amor y la misericordia de Cristo. Él cree que la Iglesia debe ser un refugio acogedor para todos, sin excepción. Su enfoque está en promover la compasión y la inclusión, especialmente para aquellos que, muchas veces, se sienten marginados por la sociedad y por la Iglesia. Para León XIV, cada persona es un hijo de Dios y merece ser tratada con respeto y dignidad. Su espiritualidad es un llamado a un amor universal, que supera barreras y prejuicios. El Papa ha enfatizado la importancia de una Iglesia que se abra a los diferentes contextos sociales y culturales. Es un defensor del diálogo interreligioso y de la inclusión de todas las personas, sin importar su origen, color o creencias. León XIV también ve la inclusión como un valor esencial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para él, la Iglesia debe ser un faro de esperanza y acogida para los excluidos de la sociedad, reflejando el amor incondicional de Dios. Su visión es la de una Iglesia capaz de trascender las divisiones y actuar como un verdadero instrumento de paz. Además, el Papa León XIV ha incentivado una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia, especialmente en las decisiones y en el trabajo pastoral. Él cree que la Iglesia necesita escuchar más las voces del pueblo de Dios y ser más abierta a las necesidades de todos, especialmente de los más vulnerables. Para él, este enfoque inclusivo no debilita a la Iglesia, sino que la fortalece, ya que refleja la verdadera esencia del cristianismo. León XIV ve en cada gesto de acogida una oportunidad de transformar el mundo, mostrando que la Iglesia es, ante todo, una comunidad de amor y fraternidad. El liderazgo del Papa León XIV ha estado marcado por una profunda búsqueda de la renovación espiritual de la Iglesia. Es conocido por sus acciones de reforma, enfocadas en el fortalecimiento de la fe y la reconciliación entre diferentes corrientes dentro de la Iglesia. Su enfoque ha sido unir la tradición y las necesidades contemporáneas, buscando un equilibrio entre las enseñanzas inmutables de la Iglesia y los desafíos del mundo moderno. Esta visión ha ganado la confianza de muchos, ya que se presenta como un líder comprensivo y firme en su fe. León XIV ha promovido una Iglesia más cercana a sus fieles,
fomentando una mayor proximidad entre el Papa y el pueblo. Cree que el liderazgo espiritual no debe ser distante ni autoritario, sino que debe centrarse en el diálogo y en el ejemplo de vida cristiana. Su liderazgo ha enfatizado la importancia de la simplicidad y la humildad, valores que vive personalmente y que se reflejan en sus actitudes y decisiones. Para él, el verdadero liderazgo en la Iglesia está en servir a los demás y ser un instrumento de paz y unión. Además, el liderazgo del Papa León XIV se caracteriza por su preocupación por la justicia social y los derechos humanos. Ha buscado ampliar el alcance de la Iglesia en áreas donde la desigualdad y la pobreza son más evidentes. Su visión es la de una Iglesia que no solo predica el amor de Dios, sino que también actúa de manera concreta para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. El impacto de su liderazgo es evidente en las diversas iniciativas de caridad y solidaridad promovidas durante su papado, reflejando el compromiso con los valores del Evangelio. La relación del Papa León XIV con las enseñanzas de San Malaquías refleja una visión profunda de la historia de la Iglesia y sus profecías. San Malaquías, conocido por sus previsiones sobre los papas, dejó un legado que sigue influyendo en la Iglesia hasta hoy. León XIV, al asumir el papado, ha sido visto como alguien que busca alinear su pontificado con la estabilidad que las profecías de San Malaquías sugieren. Para muchos, esto representa una confirmación de que la Iglesia está en una fase de renovación y fortalecimiento. El Papa León XIV no evita hablar sobre las profecías de San Malaquías, pero lo hace con gran discernimiento, recordando a los fieles que las profecías son solo un reflejo de la providencia divina. Él cree que las predicciones de Malaquías no deben entenderse como una guía rígida para el futuro, sino como una invitación a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia. Su liderazgo, en ocasiones, se inspira en estas enseñanzas, no como un fin en sí mismo, sino como una forma de reflexionar sobre el papel de cada papa en tiempos de crisis y transición en la Iglesia. En su homilía y orientaciones, el Papa León XIV ha hecho referencia al hecho de que la Iglesia siempre pasará por momentos de adversidad y superación, tal como fue predicho por San Malaquías. Ve en cada papa la responsabilidad de mantener la fe sólida, al mismo tiempo, adaptarse a las necesidades del mundo contemporáneo. Así, incorpora en su liderazgo una visión más espiritual de las profecías, subrayando que la verdadera misión del Papa es guiar al rebaño de Cristo con valentía y fidelidad, independientemente de los tiempos o las circunstancias. Ahora que has conocido algunos de los hechos más impresionantes sobre el nuevo Papa León XIV, es momento de reflexionar sobre el impacto que su liderazgo puede tener en la Iglesia católica y en el mundo. ¿Te sientes inspirado a profundizar más en las enseñanzas que él lleva consigo? ¿Qué lecciones podemos aplicar en nuestro propio camino de fe? ¿Estás preparado para observar su liderazgo de cerca, con la mente abierta, listo para descubrir cómo sus acciones moldearán el futuro de la Iglesia? No pierdas la oportunidad de seguir lo que está por venir, porque, sin duda, lo mejor aún está por llegar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue con nosotros para más contenido sobre la fe, la religión y todo lo relacionado con la vida espiritual. Vamos juntos a explorar y aprender más sobre la Iglesia, la fe y el impacto de las acciones de quienes la lideran.